todas, a todas todos o a todas todas. Que en este momento en directo creo que tenemos más mujeres que hombres. No sé incluso si además de mí hay algún representante cósmico del sexo masculino en este momento. Bueno, hoy nos hemos reunido para hablar del ángel número 23, Melahel, que nos habla de la sanación y que como todos ellos pues nos transmite una energía interesante, una energía importante para su uso diario y una energía pues que nos permite realizar una serie de cosas si trabajamos en sintonía con ella. Antes, como siempre, de empezar a explicar esta energía, vamos a escuchar al maestro, vamos a poner un poquito de su música para desconectar y entrar en una nueva realidad. Bueno, ya estamos de vuelta, ya hemos desconectado un poco con el maestro Mozart. Ahora lo que se trata es que despleguemos nuestro PowerPoint para hablar del ángel número 23. Ya hemos dicho que este ángel se llama ángel, ya sabéis que ángel es la palabra que utilizamos en terminología cristiana y genio es lo que se utiliza en terminología cabalística. Por lo tanto, este ángel o genio se llama Melahel. Antes de empezar a trabajar con él y antes de llamar a su energía, como siempre creamos la morada en nuestro interior. La morada siempre explicamos que es un espacio simbólico que nosotros creamos. Imaginemos, por ejemplo, que en nuestro interior tenemos un templo con 72 estancias y en una de ellas le vamos a poner en la puerta el número 23 con el nombre de Melahel y vamos a imaginar que esa es la estancia de ese ángel y cada vez que nosotros le recemos, le pidamos ayuda, entonces cargaremos los excedentes de energía en ese espacio, simplemente mentalmente. O sea que cuando hagamos una llamada a este ángel decimos, oye, si me estás cargando de demasiada energía, por favor los excedentes los pones ahí en la morada para que cuando yo lo necesite pues pueda acudir a ella. Entonces esta es la idea por la cual se hacen estas moradas que llamamos o que se llaman en terminología cabalística moradas filosofales. Creada la morada ya, vamos al nombre que desglosamos en tres partes, Melahel. Su número es el 23, su regencia física es de 20 a 25 grados del signo de Cáncer, su regencia emotiva de 22 a 23 del signo de Aries, de 4 a 5 de Cáncer, de 16 a 17 de Virgo, de 28 a 29 de Escorpio y de 10 a 11 grados del signo de Acuario. Ya sabéis que esos son los grados de regencia que tiene este ángel, porque cada uno de los ángeles, ya os he explicado varias veces, que rige 5 grados a nivel físico y 5 grados a nivel emotivo en el zodíaco. Y así es como nosotros podemos detectar cuáles son nuestros ángeles, sabiendo en qué grados tenemos nuestro sol de nacimiento o en qué grados tenemos los planetas. O sea que una persona, por ejemplo, que haya nacido con su sol de nacimiento de 22 a 23 del signo de Aries, pues tendrá a Melahel como regente emotivo, en este caso. O una persona que haya nacido de 20 a 25 grados el signo de Cáncer, tendrá a Melahel como ángel físico. En este caso, por ejemplo, pues si no sabéis cuál es el grado, pues podemos decir que aproximadamente, puesto que estamos diciendo de 20 a 25, tendríamos que sería la persona que ha nacido pues 6 días antes que se acabe el signo de Cáncer, por ejemplo. 6 días, 7 días, 8 días, 9 días, más o menos.
Después, el primero y el último, eso tendría que detectarse ya viéndolo a través del grado. Pero si no, por días también más o menos podemos encajar. Y finalmente, la otra información que tenemos aquí es que este ángel pertenece al coro de los tronos y es el séptimo, ocupa el séptimo lugar dentro de ese coro. Aquí tenemos la plegaria de contacto. Sabéis que esto es el número de teléfono de conexión con el ángel, o sea que la manera en que nosotros lo llamamos. Y aquí tenemos el exhorto, que también lo utilizamos dentro de la llamada al ángel, porque es el punto de conexión, y sería de alguna forma lo que el ángel nos está pidiendo a nosotros. Mientras que la plegaria sería más lo que nosotros le pedimos al ángel. Más o menos tampoco es un tema estricto, pero sí que de alguna forma es el equilibrio siempre entre el dar y el recibir. Veamos las claves o rondas de Melagel. La primera clave que hemos puesto es la clave de la protección. O sea, la protección de alguna forma que nos trae Melagel es la de permitirnos discernir lo que necesitamos. O sea, lo que es acorde con nuestra conciencia. Lo que nos va a traer, pues, buen rollo, que dicen ahora. Lo que nos va a traer paz, lo que nos va a traer armonía, lo que nos va a ayudar a apaciguarnos. Entonces, si nosotros conectamos con el ángel y se lo solicitamos, entonces este ángel pues nos traerá esa protección. Esa protección en el sentido de no permitir que nos ocurra nada malo porque nosotros estamos conectando con la mejor parte de nosotros mismos. Y porque nosotros sabemos discernir, a través del trabajo que haga este ángel con nosotros, sabremos discernir lo que necesitamos, lo que requiere nuestra alma, lo que tenemos que realizar en la vida para estar encaminándonos por el camino adecuado. La segunda ronda de este ángel nos habla de sanaciones, nos habla de curaciones. De alguna forma este ángel nos ayuda a conocer nuestros males, pero no entendamos como males o como sanaciones solo las que son en el orden físico, sino en el orden físico, en el orden emotivo y en el orden mental. Es decir, nos podemos dar cuenta de los males que tenemos físicamente porque vayamos a lo mejor al médico y nos detecte cosas, o podemos también, a través de la ayuda de este ángel, pues podemos también encontrar pues los errores que estamos cometiendo a nivel de ideas o los errores que estamos cometiendo a nivel de emociones. O sea que cuando hablamos de emociones estamos hablando sobre todo de la relación con los demás, porque todo el juego de la vida se basa en la relación con los demás. Entonces, el conocer nuestros males, es decir, el conocer nuestros errores, porque los males no dejan de ser nunca errores, que lo que hacen entonces es mover nuestro flujo energético. Entonces, cuando se cortapisa ese flujo energético, es cuando las cosas no van. Cuando sucede a nivel mental, están en un orden. Cuando suceden a nivel emotivo, han bajado ya un poco más. Cuando suceden a nivel físico, ya es el orden final. Por lo tanto, cuando nos viene la enfermedad, es porque ya hemos estado recorriendo todo un espacio. Y entonces, como hemos recorrido ahí todo el espacio que hemos recorrido es el que nos ha llevado hacia esa enfermedad. Melagel entonces nos ayudará a invertir el orden. Es decir, nos ayudará a tomar conciencia de cuáles son los males, cuáles son los errores. Nos ayudará a conectar con nuestra conciencia, con ese pepito grillo interior que nos reordene. Porque si la enfermedad viene por una disfunción a distintos niveles, es decir, por equivocarnos, por cometer errores en la vida, pues entonces cuando nosotros somos conscientes y nos damos cuenta de esos errores, inmediatamente esa enfermedad desaparece. Es por ello que muchas veces hemos visto a través de gente que ha trabajado con los genios, mi padre por ejemplo lo escribía también en sus libros, ejemplos de personas que tenían enfermedades que parecían incurables, que la ciencia les había dado como incurables y que resulta que después de golpe se curan. Y entonces la ciencia, o sea que los médicos no entienden nada al respecto y simplemente dicen, bueno, pues debía ser un error. Y entonces esas son las historias cuando normalmente sucede algo que ellos no pueden controlar. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, ahora pues con el mineral este Sunjit, que está ayudando a gente y les está ayudando en procesos en los cuales pues generalmente la ciencia no tiene ayuda. O sea que yo he visto, por ejemplo, a mi suegro con 81 años pues estar tomando quimioterapia y no tener ni un solo efecto secundario. Por ejemplo, bueno, uno puede pensar, bueno, casualidad, vale, pues casualidad, ya está. El médico antes de empezar le dijo que seguramente tendría que hacer una segunda ronda de quimioterapia. Pues cuando ha terminado ahora el proceso le han dicho que no habrá que hacer una segunda ronda, que está perfecto. O sea, que una serie de cosas que van sucediendo y que se van viendo. Hoy me venía una chica, me he venido a comprar, por ejemplo, este mineral, y os estoy nombrando el mineral no para hacer publicidad del mineral, sino porque está relacionado con sanaciones, porque es una forma de llegar.
Es una forma de conexión. Y hoy que veníamos a hablar de Melagel, justo me ha venido una mujer que me explicaba que su madre estaba impedida, no podía casi dar 2 pasos porque se ahogaba, y que después de llevarla a Sunjit durante 2 semanas se ha ido de vacaciones. Y la llama esta mañana diciéndole que ha estado haciendo un paseo de 2 horas y que ha respirado perfectamente. Por lo tanto, Melagel a lo que nos llevará es a conectar con ese tipo de cosas que nos pueden ayudar, que nos pueden poner en sintonía, que pueden hacer pues que nos encontremos mejor. Y por lo tanto nos pondrá en sintonía con la curación, con la forma de curación. Melagel trabaja mucho con las hierbas, o sea que es posible que cuando trabajemos con Melagel o le pidamos ayuda, pues entonces nos ponga en contacto con gente que trabaja hierbas, o se nos ocurra a nosotros compuestos de hierba, o vayamos a comprar a una herboristería y nos digan, pues mira, si te tomas esta hierba con esta te irá bien. O sea que esas son actividades que realiza fácilmente Melagel. Después, el tercer punto, la tercera ronda, o la tercera clave que hemos puesto, es la fecundidad. Esta fecundidad que nos trae Melagel aparece por la comprensión de las cosas. Estamos hablando de un ángel que está situado en la esfera de Saturno o de Vina en el árbol de la vida y al mismo tiempo que activa la esfera de Mercurio o de Jot en el árbol de la vida. Con lo cual tenemos que la sabiduría, por un lado, que contiene Vina, se junta con la inteligencia que contiene Jot y que por lo tanto se juntan Saturno y Mercurio, y entre los dos lo que hacen es que comprendamos cuál es el camino a seguir para que nuestra vida sea fecunda. La fecundidad se asimila muchas veces con la prosperidad. Por lo tanto, claro, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos alcanzar la fecundidad o la prosperidad? Pues simplemente el hecho de hacer las cosas bien. O sea que el hecho de saber cómo están estructuradas las cosas, el saber cómo funcionan las leyes. Porque cuando las cosas las estamos haciendo bien, todo se encamina correctamente en nuestra vida. Entonces sucede como con un dominó que le damos una ficha que está enganchada a otra ficha y a otra, y entonces al darle a la primera, pues hace que todo el dominó se venga abajo. Pues ese es el juego. O sea que el juego es que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de cómo funcionan las piezas, entonces todas esas piezas van seguidas una detrás de otra. Y entonces, sin realizar un gran esfuerzo, pues nos damos cuenta que conseguimos muchísimo más. Por lo tanto, la fecundidad que nos trae Melagel es la fecundidad de comprender cómo van las cosas y cómo debemos hacerlas para que nos funcionen, para que se activen, para que funcionen en nuestra vida. La ronda número 4 nos habla de osadía. Entonces, ¿osadía qué es? Pues de alguna forma ir más allá. Es de alguna forma comprender cuáles son nuestros límites y después actuar en consecuencia para poderlos superar. Porque superar un límite no es lanzarse a coger al asalto el espacio del vecino de al lado. Eso no es superar un límite. O sea que si yo ahora mismo salto por el balcón de mi casa y me meto en casa del vecino, eso no es superar mi límite. Eso es traspasar el límite del otro. Para superar mi límite, lo que tengo que conseguir es poderme comprar una casa más grande para poder ir más allá de mi balcón. O sea que significa entonces que tengo que saber cuáles son mis límites y luego tengo que actuar en coherencia para poder superar. Y entonces, poco a poco, a medida que yo voy actuando en coherencia y que voy superando mis límites internos y me voy moviendo, fuera los límites se van moviendo, se van ampliando. Por lo tanto, Melagel nos ayudará a ampliar nuestros límites a base de comprender cuáles son y de comprender cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para poder ir más allá. Esa es la idea. Y la quinta ronda nos dice que nos aleja de lo nocivo. Lo nocivo generalmente en nuestra vida, en el 98% de los casos, son los sentimientos. Es el mal uso de los sentimientos, es la mala canalización de los sentimientos. Melagel nos ayuda a unir sentimiento con pensamiento y a intentar que el pensamiento esté por encima del sentimiento. Entonces eso automáticamente nos aleja de lo nocivo. O sea que es como si de alguna forma como si tuviéramos un imán que atrae hacia nosotros lo bueno. Cuando nosotros nos colocamos en sintonía con las cosas, entonces cuando nosotros empezamos a tener pensamientos positivos, entonces atraemos hacia nosotros pensamientos positivos. Si os fijáis, os habrá pasado más de una vez, a lo mejor no habéis tomado conciencia de ello, pero yo os lo digo ahora para que toméis conciencia de ello, que cuando tenéis días de aquellos que dices, oye, qué bien estoy, qué a gusto, qué simpático me encuentro, qué simpática, qué ganas de reír tengo, os encontráis con gente que os hace reír, os encontráis con gente simpática, os encontráis con gente amable. O sea que cuando vais de alguna forma de buen rollo, os soléis encontrar con gente que van de buen rollo, porque atraéis ese buen rollo. En cambio, cuando una persona está mal, generalmente suele atraer gente que está mal, o gente que en ese momento están negativos con ella. Entonces, por eso,
cuando, por ejemplo, alguien va a un hospital, que se supone que es un lugar pues donde está la gente enferma, ¿qué es lo que hace? Generalmente se contagia de esa gente enferma. Y entonces veis la gente que va a los hospitales y que empiezan a contar desgracias. Y entonces te das cuenta que está aquel estirado en la cama y el otro explicándole pues que el otro día, cuando fue a visitar a un amigo y tal y cual, había uno en la cama al lado del amigo, pues que se murió de golpe, sin aviso. Y entonces, claro, aquel se queda clavado y dice, joder, pues qué bien. O sea que, y así estamos ahí constantemente explicando cosas negativas porque nos enganchamos con la parte negativa. En cambio, lo que yo les sugiero a la gente cuando hablo con ellos es decirle, haz lo contrario. Si tienes que ir a un hospital y tienes que ir a ver a un enfermo, tienes que ir a un familiar que está mal, un amigo y tal, lo que tienes que ir es explicarle chistes. Lo que tienes que ir es hacerle reír. Lo que tienes que ir es explicarle anécdotas. Sacarlo de ahí donde está para que pueda entrar en una nueva dimensión y por lo tanto pueda encontrarse relajado. Eso es lo que normalmente se suele aconsejar. Es decir, si nosotros nos ponemos de buen rollo, atraemos buen rollo. Entonces, eso es lo que nos ayuda a hacer Melagel cuando nos dice que nos aleja de lo nocivo, porque nos acerca a lo que es bueno para nosotros, nos ayuda a tomar conciencia de lo que es bueno para nosotros. Y por lo tanto, lo que hacemos es imantar entonces en nuestra vida lo bueno. Y ya digo, cuando imantamos lo bueno, pues lo que sucede en nuestra vida forzosamente van a ser cosas buenas. Porque claro, aquello que plantamos es aquello que recogemos. La contrapartida de Melagel nos traerá desprotección, nos traerá enfermedades, nos traerá infecundidad o nos traerá contagios nocivos. Sabéis que se activa la contrapartida cuando nosotros no utilizamos, cuando nos llega la energía positiva y no la utilizamos, no le hacemos caso. Entonces nos sobrecargamos, la energía parece que se vaya hacia abajo, pero después vuelve en forma de obligación. Y entonces nos genera la historia contraria. Los trabajos a realizar para esta semana, pues el sanarse de alguna forma, el buscar la fecundidad en algún asunto de nuestra vida y el ser osados en algo. El buscar la forma de traspasar nuestras fronteras, de ir más allá de nuestra historia, pero ya digo, ir más allá no porque lo hagamos a la fuerza, sino ir más allá porque de forma natural nos adaptemos a ese tránsito. Y para terminar, pues os deseo como siempre que Melagel os sea propicio. Y ahora ya, pues abro el espacio para que seáis vosotros los que me preguntéis sobre el ángel lo que no os haya quedado claro y podamos debatir así en vivo y en directo, pues sobre la... Acordaros que tenéis, los que tenéis micro en el ordenador, tenéis la posibilidad de solicitar la palabra y tenéis la posibilidad de hacer las preguntas por micro. Ya sé que eso os asusta un poco, pero es una posibilidad real y eso también le daría un poco más de marcha al asunto. O sea que... Al final, ves, hoy no hemos llegado a los 23, que siempre me gusta llegar al número del ángel, pero claro, como el número va creciendo y las personas estén creciendo, pues entonces tenemos que llamar ahí a familiares y llamar a gente para decir, y tal, como Emilia, por ejemplo, que normalmente lo miran de 2 en 2 o de 3 en 3, y entonces ahí ya suman más. O sea que, bueno, vamos a ver qué nos preguntáis por aquí. El programa habla de fecundidad de los campos, claro, pero a ver, tenéis que entender que si el programa tuviera que hablar de todas las cosas y tuviera que nombrar todos los sinónimos y tuviera que nombrar todos los espacios de lo que se puede llegar, serían programas que tardaríamos 3 días en leer. Entonces es evidente que lo que hay que hacer es proyectar más allá, no quedarnos con la palabra fija que hay en el programa. Es igual que cuando uno hace la oración, no nos tenemos que quedar con las palabras fijas que dice la oración, sino proyectarlas mucho más allá. Por lo tanto, cuando hablamos de fecundidad, es evidente que hablamos de fecundidad en todos los terrenos de la vida. Hablamos de fecundidad en el orden físico, en el orden de tener hijos, hablamos de fecundidad en el orden emotivo, o sea que de generar buenas emociones, y hablamos de fecundidad en el orden mental y por lo tanto pues de tener abundancia de ideas. O sea que todos los ámbitos de la vida tenemos que saber estirar las cosas para no cerrarlas, porque cuando nos cerramos y limitamos los contenidos, entonces significa que también estamos limitando nuestra propia historia. Entonces tenemos que salir de las limitaciones. ¿Sanar la suerte? Sí, puede sanar la suerte, porque claro, la suerte en realidad ¿qué es? Porque nosotros muchas veces el concepto de suerte pensamos que es algo que cae del cielo. No, la suerte es el recoger aquello que plantamos. Por lo tanto, si nos ayuda a poner en línea con nosotros mismos, a conectar con nuestra conciencia, este ángel nos ayuda a, de alguna forma, a saber lo que tenemos que hacer para estar bien, pues es evidente que con eso sanaremos nuestra suerte seguro.
Me alegro que os guste el material que hay en la web, o sea que de hecho hay bastante material en la web. Y ahora, ya digo, ahora voy a ir preparando, estoy pensando en comprarme una máquina cósmica, o sea que aprovecho para decir aquí que si le ha tocado a alguien la lotería, siempre lo digo, pues las ayudas serán todas bienvenidas, por lo tanto yo recojo los millones fácilmente, porque estoy pensando en comprar una máquina precisamente para poder ir imprimiendo estas cosas. O sea, Los dioses internos, por ejemplo, que es un libro que está ahora en ebook, pero que no está en papel porque no está reeditado, pues una de las ideas que tengo, si me compro esta máquina, es una máquina cara, pero si me compro esta máquina, la idea es precisamente pues el sacar esos libros y sacarlos además a un precio asequible y tal, y entonces puedes sacar también el libro de Apocalipsis de Kabalev, o sea, ir sacando los libros de Kabalev al mercado, porque entonces lo que haría sería imprimirlos yo mismo. Entonces, si los imprimo yo mismo, eso me da la posibilidad entonces de sacarlos como se llama la carta. Es decir, pues si me pedís 10 ejemplares, saco 10 ejemplares. Y si me piden 100, saco 100. Pero no voy a la imprenta como hago normalmente y les pido 2000. Esa es la idea. Bueno, sigamos con el ángel. El programa nos dice, el agua que domina Melagel es la que está presente en el pensamiento. Y hemos dicho que Melagel lo que trata es de unir el pensamiento y el sentimiento. Entonces, lo que domina nuestras vidas básicamente es el sentimiento. Entonces, el pensamiento está más allá, es un puntito más allá. Entonces, Melagel lo que trata es que sea acorde el pensamiento y el sentimiento. Y que, por tanto, de alguna forma, que empecemos a desear aquello que tenemos que vivir y no que deseemos siempre lo contrario a lo que nos toca vivir, que es lo que al final nos trae problemas. Fecundidad como sinónimo de crear, eso es claro, fecundidad en el sentido de creaciones, porque ya digo, la fecundidad no es solo en el sentido de un hombre y una mujer teniendo un hijo, o sea que, sino en el sentido también de crear obras, porque los hijos y las obras pues están en el mismo nivel, o sea que las obras en el plano simbólico, los hijos en el plano físico. ¿Cómo sabes que estás prestando atención al ángel invocado? Esto es una pregunta muy cósmica. O sea, que sabes que estás prestando atención si le prestas atención. Si tomas conciencia de ello, si trabajas conscientemente en ello. Entonces sabrás que le estás prestando atención. También has experimentado con el ángel, con el nombre del ángel. Claro, los nombres de los ángeles en hebreo tienen una fuerza determinada porque cada letra del código hebraico pues tiene una fuerza muy importante. Entonces, cuando estamos nosotros escribiendo y trabajando con el nombre del ángel, pues es evidente que aquello también funciona. Ahora, yo a nivel personal no os sugiero trabajar con otras personas porque siempre os digo lo mismo, el trabajar con otras personas significa que estamos trabajando con una historia que no es la nuestra. Sobre todo si esa persona no lo sabe. Entonces muchas veces nos atribuimos nosotros la película pensando, no, pero como yo sé que está mal, yo sé que me necesita. No, no sabes, pregúntale. Pregúntale y pídele permiso sobre todo para poder hacer ese trabajo. Entonces, mi padre, por ejemplo, cuando hacía sanaciones, siempre hacía que la gente le escribiera, lo pusiera por escrito y firmara. O sea que quiero ser sanado en los mundos invisibles y tal, o no sé qué, o sea que ponía una serie de cosas para que la gente diera su beneplácito y entonces pusiera la voluntad en marcha para ello. Porque si no ponemos la voluntad, después cuestan mucho las cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué quiere decir que no es malo lo que entra por la boca, sino lo que sale de ello? Eso viene en los evangelios. O sea que eso significa simplemente que no es lo que entramos en el cuerpo. O sea que eso sale en un pasaje de los evangelios en el cual pues Jesús se sienta a la mesa de uno que le había invitado a comer y los otros se escandalizan porque no se lava las manos. Entonces Jesús les contesta, es que no contamina lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. Es decir, no contamina lo que nosotros vamos atrayendo, sino que lo que nosotros soltamos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos, que en nuestras relaciones con los demás, porque eso es lo que realmente contamina, no lo que tomamos, sino lo que exportamos, lo que sacamos fuera, porque lo que tomamos para nosotros es nuestra propia película. En cambio, lo que sacamos fuera es lo que nos hace interrelacionarnos. Entonces, ¿qué más? Lo siguiente, Jodi Mercurio es el G del mundo de formación y ese mundo rige el agua. Y los productos se consiguen mediante el agua. No está equivocado porque va a estar equivocado. O sea que
El mundo de formación tiene que ver con el aire, claro que tiene que ver con el aire, pero ahí lo que te está diciendo es que Hot es el segundo de ese mundo de formación, con lo cual es el G, y el G, el segundo, tiene que ver con el agua. O sea que el yo tiene que ver con el fuego, el G tiene que ver con el agua. Por lo tanto, lo que te está diciendo aquí es a nivel, lo que pasa que es a nivel cabalístico y esas cosas no me gusta comentarlas demasiado porque es entrar en un nivel que la mayoría de la gente pues no comprende. Entonces, procura hablar de una forma más llana. Pero no hay ninguna equivocación. O sea que eso está bien puesto, sí. Pero eso de todas maneras, mi hermana Milena, que quiere iniciar cursos de cábala y tal, pues si os apuntáis con ella a hacer esos cursos de cábala, ese es el típico, las típicas preguntas que podéis hacerle para poder entrar en el tema, porque entonces eso es puramente cábala, estamos hablando del árbol de la vida y por lo tanto, pues hablamos del Yod He Vav He, que son las fuerzas activas en el universo, pero ya digo, no es el tema de esta conferencia en principio, pero ya te puedo asegurar, Antonia, que en este caso no hay ninguna equivocación. O sea que, porque dice que cuando el agua se asocia al aire surge el restablecimiento del orden. Claro, por lo que os he explicado antes, porque si nosotros estamos trabajando normalmente a nivel de las emociones y nuestras emociones nos dominan, cuando hablamos de emociones generalmente hablamos de pasiones y entonces esas pasiones suelen tener tendencia a ser más bajas que altas. O sea que no hablamos de grandes pasiones crísticas, sino que hablamos de pasiones humanas. Entonces, cuando nosotros le ponemos el ingrediente pensamiento, es cuando conseguimos que aquello empiece a andar por el sentido común. Por ejemplo, yo me encuentro a menudo, el otro día, por ejemplo, me encontraba en una discusión que tenían dos amigas mías que son hermanas y tal discutieron. Y entonces me explicaba una de ellas, pues, los entresijos de la película. Y claro, yo le decía lo mismo que le digo siempre a todo el mundo, digo, pero ¿qué puede en esta historia? ¿Tú prefieres la relación o la razón? Entonces, claro, se me quedó parada y dice, no, la relación. Entonces abdica de la razón. O sea que cuando nosotros le ponemos sentido común a la historia es cuando somos capaces de ver aquello en perspectiva y cuando somos capaces de coger la emoción y sacarla fuera. Entonces es cuando unimos emoción y pensamiento. Y ese es el acto más importante y el más difícil de realizar en nuestro estado evolutivo actual. Porque generalmente funcionamos solo a través de emociones y además de emociones muchas veces básicas. O sea que el otro día, por ejemplo, pues veía un reportaje en el cual salía un señor argentino explicando todo el ritual que él realizaba antes de irse a ver un partido del Boca Juniors. Claro, todo ese ritual era emotivo, todo eso era pura emoción. Entonces, cuando ves todo aquello y la importancia que le daba a toda aquella película y tal, entonces comprendes por qué después se mata gente en esos estadios de fútbol. Pero aquello es primitivo. Y a mí que me perdonen, pero es primitivo. El que una persona mate a otra porque haya un árbitro que ha pitado no sé qué o porque no ha jugado como él quería, es totalmente primitivo, es dejarse llevar por las más bajas pasiones que tenemos. Entonces, cuando te elevas es cuando te das cuenta y dices, a ver, a mí qué me importa que el otro sea del Real Madrid o que sea del Barcelona o que sea del Betis o que sea del Alcoyano. O sea que puedo hacer broma en un momento determinado y puedo estar diciendo, oye, pues yo soy del Barcelona, pues mejor ser del Barcelona que del Madrid. Pero es solo una broma. No voy a entrar con una persona y estar discutiendo la película como si eso fuera algo trascendente, porque para mí no lo es. Y pienso que para los demás tampoco debería serlo, porque cuando se vuelve trascendente significa que la emoción está superando a la razón. Entonces, cuando unimos la razón y la emoción, pero estando la emoción por debajo, es cuando ponemos sentido común en las cosas. Y por lo tanto es cuando empezamos a darnos cuenta de que la vida no es tan pesada como la habíamos visto, ni es tan dramática, ni pasa tanto con las cosas que nos ha hecho el jefe, con lo que nos ha hecho mi hermana. Es que mi madre me dijo el otro día, ¿y qué? ¿Y qué? Olvídalo, pasa la llana, como dicen ahí en masonería, dicen pasa la llana. O sea, que significa pasa allí el tupido velo que dice el dicho. Y ya está, y pásate a la siguiente escena. Pero no te me quedes todo el rato, es como si te encasquillaras una escena, de una escena y entonces te pararas ahí en una escena determinada y dijeras, pues yo me quedo parado en esta escena de la película. O sea que, claro, no puede ser, no te puedes quedar parado en la escena. O sea, tienes que seguir, tienes que avanzar. Entonces, el juego es que cada escena nos marca una historia. Y entonces, claro, la razón nos dice, llégate al final de la película para que puedas ver el conjunto. Pero si te quedas parado en la tercera escena de la película, entonces no ves el conjunto de la película. Y si no ves el conjunto de la película, que es pura emoción, es lo que sientes, pero no es lo que piensas. Y la gente mezcla mucho. Entonces lo que hacemos generalmente es intentar dar patente de corso a nuestras emociones. Es decir, intentamos razonar emociones. Y las emociones no se razonan. Se subliman, pero no se razonan. A ver, ¿qué más me preguntáis por ahí? A ver, ¿qué más?
Bueno, veo que no tenéis más preguntas, estoy mirando por ahí, por lo tanto ya entiendo que ya domináis este ángel a la perfección. Espero que lo trabajéis, porque como os digo en cada conferencia, lo que se trata es trabajarlo, lo que se trata es probar. Si probáis, entonces encontraréis resultados, entonces veréis por dónde van las cosas, veréis cómo las tenéis que hacer. Probad, probad, ese es el juego. O sea, que si no probamos es que la cosa no va, o sea, que no estamos dando algo teórico, lo digo siempre, estamos dando algo práctico. Hay que llevarlo a la práctica, hay que coger este ángel, coger su plegaria, rezar, pedirle algo y a ver qué sucede. Y veamos lo que pasa. Y a ver si me venís alguna semana de estas y me explicáis vuestras experiencias, porque es que me escucháis, pero no me explicáis. O sea, que se trata de que me expliquéis también, hombre. Yo quiero que me expliquéis experiencias, que me digáis a ver qué os ha pasado y tiremos hacia adelante. Aprovecho para anunciaros también ahora que estamos preparando una versión del libro de ángeles que hizo mi padre, o sea, de forma escueta, solo con las plegarias y los exhortos, que fue el primer libro que él hizo de ángeles. Sabéis que tenemos Los Ángeles al Alcance de Todos, que tiene un prólogo o una introducción de mi hermana Soleika y tal, de 100 y pico páginas, en la que se explica cómo funcionan todos los ángeles. Y después había un libro pequeño que me reclamaba hace tiempo, me reclamaba gente, que eran solo las plegarias y los exhortos. Entonces voy a hacer una tirada de ese libro y entonces con esa tirada de ese libro pues lo que quiero es un poco cubrir expectativas de la gente y que tengáis allí pues un librito que os podáis poner en el bolso. Será un libro de 170 páginas que os podáis poner en el bolso y llevarlo con vosotros para que podáis trabajar diariamente Los Ángeles. Por lo tanto, admito reservas si queréis, porque lo iré haciendo a la carta, o sea que tal como os he explicado antes, si acabo comprando la máquina cósmica de la que os hablaba, pues entonces iré haciendo los libros a la carta. Por lo tanto, si alguien ya lo quiere y tal, pues puede ir haciendo una petición. Mi idea, y os la lanzo ahora para ir lanzando cosas, porque me gusta lanzarlo, para tener después vuestro contrapunto y que me digáis a ver lo que pensáis sobre el tema, es sacar un pack. O sea, la idea que me vino el otro día, el flash que me vino el otro día es el pack formado por el libro de ángeles con plegarias y exhortos, el libro de los dioses internos que tiene el programa de cada uno de los ángeles y después un juego de cartas que he preparado con las claves de cada uno de los ángeles para poder hacer tiradas y también al mismo tiempo pues para poder tener pues una frase al día para sacar allí cada día y decir, a ver, pues en plan un poco de ver cómo va a ir ese día. Esa es la idea, o sea que bueno, que espero que la idea os guste. Y ya digo, la idea mía es hacer para Navidad, pues hacer un pack, para que podáis comprarlo y también para que podáis regalarlo, ¿por qué no? O sea que un pack angélico, ¿no? Le podemos llamar pack angélico, o pack cósmico, o cósmico angélico, no sé, le buscaremos un nombre. O sea que a mi hija le gusta mucho buscar nombres. O sea que le diremos que busque un nombre y ya digo, ahí os lanzo la historia y bueno, o sea que estarán los libros disponibles en México. A ver, esos libros yo distribuiré, normalmente los distribuiré yo directamente, por lo tanto, si alguien los quiere en México, se los mandaré a México. Normalmente lo que hago con la gente que me hace pedidos de fuera, pues es contarles a cuánto les salen. Entonces, si yo les digo el precio, le digo, mira, el precio del envío es tanto, y está, y entonces lo mando, o sea que no hay problema para mandarlo a México, lo único es que es evidente que cuesta un poco más mandarlo a México que mandarlo pues aquí a la península. Entonces, no sé, puede salir 10 euros, 12 euros, no sé, porque tengo que ver el peso. Pero entre 10 y 15 euros me parece que sale un envío a México, eso lo veremos. O sea que, bueno, pues lo dicho, os he lanzado ya la